Veamos, repasemos los teoremas de Pitágoras y Tales. Estos los hemos visto en segundo la ESO. Bueno, el teorema de Pitágoras de que... Bueno, Pitágoras y Tales son dos griegos, así que son nombres de personas. Y Tales, de hecho, fue maestro, se supone que Tales tuvo contacto con Pitágoras. Pitágoras era mucho más joven que Tales. Vamos a ver cuáles eran los teoremas. El teorema de Pitágoras habla de triángulos rectángulos. ¿Os acordáis? Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. Aquí tenemos que hablar de hipotenusa y de catetos. ¿Cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos? Si os dais cuenta, este lado y este lado forman el ángulo recto. Ese es el kit. Os tenéis que fijar siempre en el ángulo recto. Luego a estos dos lados se les llaman catetos. Así que este es un cateto y este es otro cateto. Y al otro lado, al que está enfrente del ángulo recto, se llama hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo. El teorema de Pitágoras, que me dice en palabras, lo que me dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, este lado al cuadrado más este lado al cuadrado más este lado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Si le damos letras, es mucho más sencillo. Si a este lado la hipotenusa lo llamamos a este b y a este c, el teorema de Pitágoras simplemente dice que la hipotenusa al cuadrado, a al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ab al cuadrado más c al cuadrado. Lo puedo escribir también de otra forma y decir que la suma de los catetos al cuadrado, b al cuadrado más c al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Si os dais cuenta, esta fórmula y esta fórmula es la misma, lo único que esta está leída de izquierda a derecha y esta la hemos leído al revés. Si os dais cuenta, el lado izquierdo lo hemos escrito en el lado derecho y el lado derecho lo podemos escribir en el lado izquierdo. Recordar que una igualdad la podemos leer siempre de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Aquí hay un error típico que suele cometer mucha gente y es el siguiente. Escriben el teorema de Pitágoras de la siguiente forma. Decimos que la hipotenusa la llamamos h. Vosotros podéis llamar a la hipotenusa como queráis, eso es correcto. Y decimos que este es un cateto C y este es otro cateto C. Así que el teorema de Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Esto es un cero, esto es falso, este no es el teorema de Pitágoras. Aquí lo que estás poniendo, cuando estás poniendo estas dos letras la misma, estás imponiendo una condición y estás diciendo que este lado y este lado es igual. Así que esto ya no es válido para cualquier triángulo, solo es válido para triángulos que tengan estos dos lados iguales. C al cuadrado más C al cuadrado es 2C al cuadrado. Luego, si tú escribes esto, lo que estás diciendo es que la hipotenusa al cuadrado es el doble de un cateto al cuadrado, que no sé qué es eso. Así que tener cuidado que esto está mal y se puede encontrar por ahí en muchos sitios. Yo podía usar, si os gusta la C, porque os recuerda a cateto, se podía haber escrito de la siguiente forma. Podemos escribir h y c sub 1 y c sub 2. Entonces me quedaría hipotenusa al cuadrado será cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Como c sub 1 y c sub 2 son letras distintas, son números distintos y por tanto yo estos dos ya no puedo sumarlos como hice antes aquí. Otra forma de escribirlo, estas son distintas formas de escribirlo, este es h, este es c y este es c'. Las primas se van a usar bastantes. Lo que pasa es que aquí queda un poco feo porque me va a quedar que hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y ves que tengo ahí la prima con el cuadrado. Se puede confundir con un 12, queda un poco feo. Así que personalmente a mí este no me gusta. La forma más sencilla para evitar errores es no uses h ni c. Llámalo a b y c. Fíjate quiénes son los catetos. Los catetos son, ¿ves el ángulo recto? Estos son los catetos y la hipotenusa es el lado contrario. Luego teníamos el teorema de Tales. ¿Cuál era el teorema de Tales? Yo lo voy a escribir en la forma más sencilla, para mi gusto. Esto, como siempre, es gusto del consumidor. Hay varias formas de escribirlo. La idea es, nosotros tenemos un ángulo y voy a cortarlo con dos rectas paralelas. Esta y esta son paralelas. Pues el teorema de Tales simplemente lo enuncio. Dice que este entre este es igual a este entre este y es igual a este entre este. Vuelvo a repetir. ¿Veis dos triángulos aquí? Uno grande y uno pequeño. Pues me dice el lado grande entre el pequeño es igual al lado grande entre el pequeño y es igual al lado grande
entre el pequeño. Ese es el teorema de Tales. Luego ya si eso hacemos algún ejercicio más adelante para concretar. Ahora simplemente estamos recordando lo que hemos visto el año pasado.